Bien, jóvenes, sean bienvenidos a esta última semana de trabajo. Estamos en la semana número 5, que es del 3 al 7 de mayo. En esta ocasión recuerden que la siguiente semana es de evaluación, por lo que tienen fecha límite de entrega 14 de mayo. También les hago la invitación a que se pongan al corriente con las actividades que tenemos pendientes. En teoría tenemos 2 semanas para cumplir con las actividades de la unidad 2. La importancia de la fisiología y la salud es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Primero hablemos de la actividad física. Este es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de enfermedades, como lo hemos visto a través de estas semanas. Para todas las personas de cualquier edad, la actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales que han sido avalados por investigaciones científicas. ¿Cuáles son los beneficios fisiológicos? La actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como tensión arterial alta, cáncer de colon, diabetes. También ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de la grasa corporal. Fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea, fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga de forma física. Ok, todos estos beneficios fisiológicos los podemos nosotros notar cuando al poco tiempo de iniciar alguna actividad física constante, por ejemplo, salir a caminar, salir a correr, salir a andar en bici, jugar algún deporte de manera constante, nuestro cuerpo inmediatamente empieza a reflejarse, empezamos a lo mejor a perder peso, nuestra piel se empieza a limpiar, y todos estos beneficios pues son consecuencia y raíz de tener una actividad física constante. ¿Cuáles son los componentes de la actividad física? Bueno, esta tiene muchos componentes. Los más relacionados con la salud son la resistencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la fuerza y resistencia muscular. La coordinación es un componente importante desde la infancia, desde que somos bebés, ya que esta es la que nos permite aprender a gatear, caminar, agarrar las cosas y todo lo que hacemos hasta hoy que somos grandes. Primero empecemos con la resistencia cardiorrespiratoria. Bueno, esta es la capacidad de nuestro organismo para realizar tareas que necesitan el movimiento de grandes grupos musculares durante periodos de tiempo prolongados. En estas circunstancias, nuestro corazón y nuestros pulmones necesitan adaptarse para llevar la suficiente sangre oxigenada a los músculos y recuperarse del esfuerzo realizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una actividad física constante, pero le imprimimos algo más de ritmo, de fuerza, por ejemplo, vamos caminando y vamos bien, pero empezamos a trotar y en ese momento nuestro corazón y nuestros pulmones tendrán que trabajar más. La resistencia cardiorrespiratoria se nos termina cuando caemos en agotamiento y ya no podemos avanzar más, tenemos que detenernos, hacer respiración, hacer una pausa. Bueno, pues la resistencia cardiorrespiratoria también se puede mejorar con una actividad física constante. A lo mejor las primeras veces vamos a aguantar 5 minutos trotando, pero con el paso del tiempo nuestros órganos, nuestro corazón, nuestros pulmones entenderán lo que está pasando, se van a fortalecer y nuestra resistencia va a aumentar. Cuando se practica en actividad de resistencia cardiorrespiratoria hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Hay que progresar lentamente, que era lo que les comentaba. Vamos de poco a poco. ¿Sí? Primero vemos hasta dónde aguantamos, respiramos, así nos las llevamos hasta poder ir aumentando el tiempo de resistencia. Es conveniente que la actividad física sea amena y fácil de realizar para que pueda garantizarse una práctica regular. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hace la gente que empieza a hacer ejercicio o alguna actividad es que se vuelven locos, empiezan a hacer mucho ejercicio y al otro día ni siquiera se pueden levantar, se desaniman y ya no lo hacen. Entonces nos sugieren o se sugiere que si vas a iniciar alguna actividad física, pues sea de manera pues paulatina, de menor a mayor. Si se van a realizar actividades de mayor intensidad que las moderadas, es necesario consultar previamente a un médico y que no tengamos algún padecimiento que nos pueda perjudicar. Ahora hablemos de la fuerza y la resistencia muscular. Estas capacidades del músculo de generar tensión
y por lo tanto para vencer una fuerza opuesta. La resistencia muscular es la capacidad para mantener su contracción durante un periodo de tiempo prolongado. Es decir, cuando nosotros apretamos la mano o movemos el brazo, lo que estamos haciendo es contraer el músculo ejerciendo una fuerza. Las actividades de fuerza y resistencia muscular se pueden practicar con el propio peso, saltar la cuerda, trepar, correr. Con el peso de un compañero puedes jugar a carretilla, jugar a tirar la soga, o con actividades como lanzar un balón, remar, realizar ejercicios de fuerza en un gimnasio, sostener o empujar algo, o simplemente transportar algún objeto. Cuando se practiquen actividades de fuerza o resistencia muscular, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Igual, progresar lentamente. Si nunca has realizado un ejercicio de fuerza, tienes que empezar con pesos muy leves, desde 500 gramos, 250 gramos, para evitar lesiones y normalmente pues, asesorado de un experto. Para realizar ejercicios de fuerza no son imprescindibles las pesas. El transporte de tu propio cuerpo y trepar o saltar o correr o de otros objetos no muy pesados entrenan la fuerza lo suficiente. Es decir, tan solo impulsarte del piso para dar un salto estás ejerciendo fuerza y eso es uno de los ejercicios donde no necesitas estar en un gimnasio. Un trabajo de fuerza con excesiva carga puede ser perjudicial en la infancia porque el cuerpo está en desarrollo y debe protegerse de los cartílagos del crecimiento. Pero en su caso, pues ya son jóvenes que ya están desarrollados, ya no están tan propensos a lastimarse estos cartílagos de la infancia que conforme vamos creciendo pues se van endureciendo. Pero bueno, en la infancia los niños pues están en desarrollo, están en crecimiento. Si se tiene alguna duda, es recomendable que se asesoren de un profesional de actividad física, médico o técnico deportivo. Mucha gente de los que están en los gimnasios tienen a personal capacitado que les puede ayudar si tienen la posibilidad de asistir a algún gimnasio. Sobre todo con los ejercicios de fuerza porque puedes llegar a lastimarte si intentas, por ejemplo, lo que muchos hacen es llenan botes de leche con cemento y se quieren poner a cargarlos y pues muchas veces pues se lastiman. Llegamos a la flexibilidad. Bueno, esta es la capacidad que tienen las articulaciones de realizar movimientos con mayor amplitud. La flexibilidad no genera movimiento, sino que lo posibilita. Algunas actividades físicas que mejoran la flexibilidad son estirar suavemente los diferentes músculos, bailar, jugar, brincar la goma elástica, pasar a la aspiradora, practicar deportes como gimnasia o karate, hacer ejercicios de estiramientos específicos dirigidos por un profesional. ¿Qué es lo que nos dice? La flexibilidad es esa capacidad de poder, por ejemplo, agacharnos, movernos, doblar las rodillas, doblar las extremidades. Y bueno, pues aquí hay unos deportes, unas actividades que nos ayudan a trabajar en ella. Cuando se practiquen actividades de flexibilidad hay que recordar que aumentar la amplitud de movimiento de forma progresiva se requiere cierto tiempo para apreciar el progreso. ¿Qué quiere decir? Que no a la primera vas a poder hacer todos los ejercicios más expertos. Por eso siempre es trabajar de manera paulatina. Realizar frecuentemente las actividades. Aunque en la infancia es más flexible que en la edad adulta, conviene iniciar actividades de flexibilidad a edades tempranas y mantenerlas a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que nos dice? Por ejemplo, si ahorita quisiéramos hacer un split, que es prácticamente abrirte de pierna, pues se nos va a complicar porque muchos de nosotros no tenemos esa flexibilidad, pero hay niños que lo hacen desde pequeños o por ejemplo los bebés se pueden chupar el dedo del pie. Nosotros es muy complicado que alguno pues lo llegue a hacer. Habrá quien pueda. Ahora es importante incluirlas tanto al principio como al final de las sesiones de activación de actividad física. Estos ejercicios de flexibilidad, de mover las articulaciones, flexionar, a lo que le llamamos calentamiento. Esto es básico en cualquier actividad física. Ahora, evitar sensaciones dolorosas. Realizar los estiramientos de forma lenta, sin rebotes y sin sacudidas. Por último, llegamos a la coordinación. La coordinación motriz es la capacidad para utilizar los sentidos, especialmente visión y la audición, junto con el movimiento de las diferentes partes del cuerpo, para desarrollar movimientos con precisión y suavidad. Las actividades de coordinación incluyen el equilibrio corporal, la habilidad para mantener una determinada postura oponiéndose a las fuerzas que pueden afectarle, especialmente la gravedad.
puedes andar, por ejemplo, sobre una barra fija. El ritmo, moverse al son de una música. La percepción del cuerpo en el espacio y la coordinación espacial. Por ejemplo, aprender a realizar una marometa, una voltereta o aprender un paso de baile. La coordinación ojo-pie, que es lo que te permite poder golpear un balón con el pie. Y la coordinación ojo-mano, que es golpear una bola o una raqueta con una raqueta o lanzar o recibir una pelota con la mano. Todas estas actividades las fuimos aprendiendo de manera natural, pero obviamente como deporte o como deportistas puedes mejorar estas condiciones. Ten en cuenta que las actividades de coordinación evitan caídas, accidentes, proporcionan una gran satisfacción en la infancia, son muy importantes para el desarrollo físico y psíquico, y el aprendizaje de estas destrezas es en un proceso distinto para cada persona. Algunas personas requieren más tiempo que otras para desarrollar sus movimientos de coordinación. Bien, pues llegamos a la actividad de evaluación. Recuerden que tienen 2 semanas para entregarla. Entre más rápido lo entreguen, pues mejor será para ustedes. Y pues les insisto otra vez en ponerse al corriente. Realiza un escrito sobre la importancia de conocer tu cuerpo, las capacidades que tienes. Pregúntate lo siguiente: ¿son ideales a tu edad? ¿Puedes mejorar tu condición física? ¿Cuentas con alguna limitación física o médica? ¿Conoces a los atletas paralímpicos? ¿Crees que la alimentación o tu entorno afectaron tu desarrollo? Una vez que respondas todas estas preguntas, vas a hacer un escrito. ¿Sí? No quiero que me contestes pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Analiza las preguntas, velas contestando si tú quieres, pero con esas respuestas me vas a hacer un argumento, un escrito, donde me contestes todo lo demás en en un solo texto, en una cuartilla, que te repito, una cuartilla es una hoja de una libreta de tamaño carta, escrita por un solo lado. Entonces, esa es la actividad de evaluación con las que se estará, pues ahora sí, evaluando educación física. ¿Sí? Te dejo aquí están los criterios de evaluación sobre las actividades que hicimos o que hicieron en estas 5 semanas y el valor que tiene cada una de ellas. Pues llegamos a habilidades digitales, misma semana de trabajo número 5, misma fecha de entrega, y vamos a empezar con el diseño de una página web. Bueno, ¿cuáles son los elementos del diseño de una página web? El diseño de un sitio utiliza muchos de los mismos elementos visuales clave que todos los tipos de diseños, tales como diseño, que se refiere que es la forma en la que se organizan los gráficos y el texto. En el diseño de una página web, el objetivo es clave, es ayudar a los ojos de nuestros visitantes a encontrar la información que buscan de un vistazo, o sea, que sean rápidos de identificar. Esto incluye mantener el equilibrio, la consistencia y la integridad del diseño. Ahora, los colores. La elección de los colores depende del propósito de nuestro diseño web y nuestros visitantes. Puede ser un diseño simple en blanco y negro o un diseño multicolor. Nuestro sitio web debe transmitir la personalidad que nuestra marca está utilizando los colores adecuados. Y esto lo van a ver de diferente manera. Si yo te digo Facebook, tú piensas en azul. Si te digo YouTube, tú piensas en rojo. Si te digo WhatsApp, tú piensas en verde. Entonces, cada color identifica a una plataforma y tú puedes elegir, de acuerdo al tema de tu sitio web, el color más agradable. Hay psicología de color, donde tú puedes investigar qué representa cada color de manera psicológica, y eso te puede orientar a elegir el color adecuado para cualquier diseño. Ahora, los gráficos. Estos incluyen los logotipos, fotos, imágenes prediseñadas o iconos, todos los cuales mejoran nuestro diseño en un sitio web para facilitar su uso. Estos deben colocarse de manera adecuada, trabajando con el color y el contenido de la página web. Es decir, no solamente es amontonar imágenes, amontonar letras, amontonar textos, sino que tiene que ser agradable a la vista. Fuentes. El uso de varias fuentes puede mejorar el diseño de un sitio web. La mayoría de los navegadores web solo pueden leer
un número específico de fuentes conocidas como fuentes seguras para la web. Es decir, son fuentes que son mostradas correctamente en todos los navegadores sin importar la versión de Windows o Mac con la que navegues. Por ejemplo, Verdana, Georgia, Times New Roman, Arial, Helvética, Tahoma, Geneva, etc. Ahora, quien tenga duda qué son las fuentes, pues son los tipos de letras. Por ejemplo, cuando tú entras a un archivo de Word y cambias la letra, esas son las fuentes, así se conocen. Contenido. El contenido y el diseño pueden trabajar juntos para mejorar el mensaje del sitio web a través de las imágenes y los textos. El texto escrito siempre debe ser relevante y útil, pero no confundir al lector, darle la información que necesita para que permanezca en nuestro sitio. El contenido debe estar optimizado para motores de búsqueda y tener longitud adecuada incorporando a nuestras palabras clave relevantes. Lo importante del contenido es que tenga los títulos claros, simples, que nos den la información que nosotros necesitamos para poder ingresar a otra ventana, a otro menú y poder ahí ya extendernos. Pero pues todo depende del sitio web y del contenido que este lleve. Ahora, para una navegación, la arquitectura del sitio web, los menús y otras herramientas en el diseño de un sitio web pueden crearse teniendo en cuenta la forma en que los usuarios navegan y buscan información. El objetivo es ayudar al usuario a moverse por el sitio con facilidad, encontrando eficientemente la información que necesita. Es decir, no es necesario que escondas los botones y que los pongas todos revueltos. A veces entre más sencillo es mejor. Ya sabes que puedes utilizar una barra donde tengas todos tus menús y como usuario pues es más fácil identificarlos. Ahora, multimedia. Videos relevantes pueden ayudar a los usuarios a comprender la información y cómo tu marca puedes ayudarles de una manera fácil y rápida. Esto puede alentar a los visitantes a pasar más tiempo dentro de tu página web. Esto solamente es un consejo. Puedes utilizar videos de otras personas dándole su crédito obviamente o puedes crear tu propio contenido solamente como para enganchar al usuario a ver tus videos, pero como dice el texto, solo si tu plataforma o si tu página así lo requiriera. Ahora, el diseño de una página web, ¿cuáles son los elementos básicos que debe de tener? Yo les dejo aquí estos 14, ¿sí? El primero es el nombre del dominio, tendremos que saber cómo se llama. El diseño, el 2 es un diseño fácil de navegar. Aquí vemos una estructura con ventanas, con pantallas, con banners, con gráficas. Páginas internas, que es por ejemplo como los tipos menús, más bien como si tienes, por ejemplo, si tienes tu página y tienes un canal de YouTube o un canal de Facebook, bueno, pues ahí está el botoncito que te llevará a Facebook, ahí estará el botoncito que te llevará a YouTube de tu misma página. El logotipo, ubicado en una parte importante donde sea fácil encontrar. Obviamente los menús, textos persuasivos donde des algo de información, que puede ser un párrafo breve, imágenes complementarias, pueden ser gráficas, pueden ser fotografías, datos de contacto, es decir, número de teléfono, correo electrónico, botones de redes sociales, formulario de contacto, donde pues tú puedes como usuario enviar algún mensaje, alguna duda, alguna sugerencia, llamadas a la acción, que es un botón que te invita a ingresar a tu contenido o a cierta información, donde por ejemplo tú estás pidiendo que vean cierto video o cierto texto. ¿Sí? Pues aquí lo pones en grande, lo recalcas, le pones un botón más grande. Mapa de ubicación, como sugerencia. Páginas complementarias, obviamente pues también tienes como un espacio donde tienes a lo mejor colaboradores, pues ahí los agregas. Y herramientas para estadísticas. Te digo, estos son algunos elementos. Ahorita que ven la actividad de evaluación,
Mire, con la información que ya se les proporcionó y utilizando materiales como hojas y colores, vas a hacer el diseño de una página web. El concepto y las funciones deben ser enfocadas al tema de educación a distancia. Puede ser complemento de la aplicación que hicieron la semana pasada. Entonces ustedes van a elegir la mayoría de estos elementos. No necesariamente tienen que ser los 14, pero tampoco se pueden utilizar solo dos. Mínimo pueden utilizar 10, los que ustedes consideren. Máximo los 14, si le quieren agregar algo más, lo pueden hacer. Entonces esto lo van a dibujar en una página, en una hoja blanca. Puede ser tamaño oficio, tamaño carta, la que ustedes se les acomode. Si no tienen posibilidad o no tienen hojas blancas a la mano, puede ser en una hoja de una libreta, no hay problema, pero sí tiene que estar claro cada uno de los elementos que aquí se les sugiere. ¿Sale? Entonces, cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Bien, jóvenes, para la materia de historia, mismas fechas de entrega. Ahora vamos a entrar de lleno al tema. Importancia política de la República restaurada. Bueno, ¿qué pasó? Con la derrota del Segundo Imperio a manos de los republicanos mexicanos, inició una etapa en México conocida como la República Restaurada, que comienza el 15 de julio de 1867 con la entrada del presidente Juárez y su gobierno a la Ciudad de México. Llega a su fin con el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, que dirigió Porfirio Díaz en 1876. El gobierno de Juárez se caracterizó por poner en marcha nuevamente los ideales liberales plasmados en la Constitución de 1857, iniciando con la puesta en marcha de elecciones presidenciales, de las cuales resulta el presidente Juárez ganador frente a su contrincante Porfirio Díaz. Su administración luchó contra el bandolerismo y los grupos de conservadores que aún anhelaban el poder, pero que intentó sofocar con la supresión de las garantías individuales en los lugares donde el orden constitucional se veía amenazado. También impulsó la educación como pilar fundamental en la reconstrucción del país, estableciendo en la Ley Orgánica de Instrucción Pública que la educación debía ser laica, gratuita y obligatoria, cosa que sigue siendo una realidad hasta el día de hoy. Igualmente, decretó la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, que es la primera escuela donde se enseñaba lo que hoy es un bachillerato. En lo económico, el gobierno de Juárez comenzó a reestructurar las finanzas públicas e intentar atraer la inversión extranjera al país. También puso en marcha la construcción del ferrocarril que uniría la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, obra que fue inaugurada el 1 de enero de 1873, ya durante el mandato de Manuel Lerdo de Tejada. Al terminar su primer mandato presidencial, que representaba el establecimiento de la República, Juárez buscó la reelección en 1871, logrando ser reelegido para el periodo del 71 al 75. Las reacciones a esta reelección no se hicieron esperar, se dieron algunos levantamientos armados y Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria en contra de la reelección, pero ninguno de estos brotes antireeleccionistas tuvo éxito y fueron reprimidos por el gobierno juarista. Finalmente, Benito Juárez García no completó su nuevo mandato presidencial, ya que murió el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México, víctima de una afección cardíaca. El gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Con la muerte de Juárez, Lerdo de Tejada asumió de forma interina la presidencia de la República, al ser este el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En octubre de 1872 se llamó a elecciones presidenciales. Contendieron en esta ocasión Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, resultando ganador Lerdo de Tejada para gobernar de 1872 a 1876. El gobierno de Lerdo de Tejada continuó con la implementación de los ideales liberales iniciados durante el periodo presidencial de Juárez. Como primer paso, retomó la pacificación del país, otorgando amnistía a presos políticos y a quienes se levantaron contra el gobierno republicano. Aún así, la pacificación del país estaba lejos, ya que se enfrentó a levantamientos agrarios y de carácter religioso. El primero de ellos
fue el levantamiento en armas de Manuel Lozada contra el despojo de las tierras pertenecientes a indígenas en Nayarit, realizado bajo el cobijo de las leyes de reforma. Finalmente, este conflicto fue sofocado por el gobierno. Solo cabe mencionar que cuando en este periodo decimos que el gobierno sofocaba, era porque el gobierno mandaba militares a matar a la población, ¿sí? Y si a la población no le gustaba algo, la población se levantaba, se organizaba, hacían sus grupos de guerrilla y ya formaban su ejército. Entonces eran tiempos muy violentos, eran situaciones que vivía el país donde pues los campesinos morían, los soldados morían en enfrentamientos por establecer los ideales. Ahora, continuamos. El segundo conflicto se dio por la radicalización que Lerdo de Tejada dio a la separación de la Iglesia y el Estado, la expulsión de los jesuitas y la prohibición de las manifestaciones religiosas públicas hicieron que la jerarquía católica incitara a pedir la renuncia de Lerdo a la presidencia, pero al igual que la primera revuelta, también fue sofocada. Es durante el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada que las leyes de reforma fueron incorporadas a la Constitución de 1857 y se reafirmó la separación Iglesia-Estado. Es decir, el Estado le quitó poder a la Iglesia y obviamente pues a la Iglesia no le gustó porque le quitaron muchos beneficios y muchos privilegios a pues a algo que venía desde la época de la conquista con mucha fuerza. La reestructuración económica del país dio un paso importante al iniciar la construcción de una red de telégrafos y al reestructurarse la hacienda pública para lograr una mejor recaudación de impuestos. Aún así, esto no significó para México una estabilidad económica. La educación fue también un factor importante, logrando la creación de la escuela mixta, preocupándose por la educación de las mujeres, así como que una mayor parte de la población tuviera conocimientos culturales sobre el país. Sebastián Lerdo de Tejada, al término de su mandato, busca la reelección, pero su triunfo fue desconocido mediante el plan de Tuxtepec, que finalmente logra que renuncie a la presidencia y abandone el país para exiliarse en Nueva York, Estados Unidos, donde moriría el 21 de abril de 1889. Con el triunfo del plan de Tuxtepec, liderado por Porfirio Díaz, el periodo de la restauración de la República llega a su fin y se inician los primeros años del porfiriato. Bueno, pues tenemos dos actividades de evaluación para la materia de historia. Primero, van a realizar una carta dirigida a Benito Juárez, donde expreses tu apoyo o reclamo sobre las acciones que tomó en esta etapa de la historia. Como te digo, en ese momento o en ese tiempo, para que tú pudieras gobernar tenías que estar vivo, ¿sí? Y en esos tiempos, literal, se mataban unos con otros. Entonces lo que hizo Juárez cuando se venían los conflictos, él huía a otros estados de la República y establecía su gobierno, por ejemplo, en Querétaro, en Guanajuato. Y desde ahí gobernaba o desde ahí controlaba o se iban a Estados Unidos y desde ahí movían a todos los ejércitos, a todos los generales para pelear con las guerrillas, ¿sí? Ahora también la cuestión de separar la iglesia y el Estado pues fue una cuestión muy radical, muy que para ese tiempo fue demasiado extrema. Es como, por ejemplo, a lo mejor si hay una fiesta ahorita en el pueblo, ¿no? La feria del santo y las escuelas dijeran, ¿saben qué? No hay permiso de faltar y los que falten ese día, pues casi están reprobados. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues todos nos enojamos porque pues todos queremos ir a la fiesta del santo del pueblo, queremos estar en la feria. Y es un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero es, ahora imagínenselo a niveles extremos, ¿no? Donde el gobierno prácticamente quería cerrar las iglesias, pues mucha gente pues no estaba de acuerdo con ello. Y así, entre otras situaciones, cosas buenas, como lo comentamos de la creación de la escuela preparatoria, la educación mixta, donde se dejó de enseñar religión en las escuelas, porque antes se enseñaba religión en las escuelas,
Es como si yo ahorita, en lugar de hablarles de historia, les hablara de religión en las escuelas. Esto cambió desde la época del presidente Juárez. Y segundo, bueno, en esta carta, bueno, vas a, vas a decirle si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo con él o cómo lo hubieras hecho tú. Y dos, elabora una línea de tiempo de los sucesos más importantes de esta unidad. Por último, jóvenes, llegamos al lenguaje y comunicación. Te recuerdo la fecha de entrega, es del 10 al 14 de mayo. Te pido que si no has entregado actividades o tienes algunas pendientes, por favor revise las guías o me preguntes qué es lo que te falta para te pongas al corriente y tu evaluación sea completa. En esta ocasión vamos a hablar de la historieta. La historieta o cómic es una forma de expresión artística y es un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos, dotados o no, de un texto que los acompaña, que leídos en secuencia componen una historia, un relato, y suelen ir enmarcados en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo humorístico de la historia. ¿Cuál es una de las características más importantes de una historieta? Se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden estar o no acompañadas de texto, así como iconos y otros signos típicos del lenguaje de cómic, con las líneas de movimiento o globos de texto. Todo ello compone una historieta y le aporta diversos niveles de sentido. Elementos. Comprende y articula los siguientes elementos. Algunos son muy básicos y de hecho indispensables para que se considere una historieta. Y son las viñetas. Los recuadros son los recuadros en los que tiene lugar la acción o la ilustración de la historieta y que sirve para separarla del resto del contenido de la página. Entre una viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo que puede ser largo, como años, o muy breve, como segundos, a conveniencia del autor. Es decir, cada viñeta puede ser una escena. Ilustraciones. Los dibujos que transmiten el lector lo que ocurre, estos pueden ser de diversa naturaleza, desde dibujos simples, caricaturescos, hasta ilustraciones pues muy realistas, ¿no? Globos de texto. No siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué. También se los conoce como fumentil o bocadillo, como fumetti o bocadillos. Pero lo más sencillo es globo de texto. Iconos y signos propios. Los cómics emplean una simbología propia que constituye su lenguaje para representar movimientos, emociones, etc. Este tipo de signos son convencionales. Hay que aprender qué significa, pero constituye un lenguaje bastante universal. Existe una vertiente nipona o japonesa, heredera del manga, y otra occidental, más tradicional. Si tienen la oportunidad de buscar o a alguno de ustedes les llama la atención esta cuestión de las historietas, pues sabrán que los cómics japoneses y los cómics americanos pues son distintos, su manejo de la historia es distinta. ¿Cuál es un ejemplo? Por ejemplo, Dragon Ball es es un manga japonés y el Capitán América, Iron Man, todos estos son un cómic occidental, ¿no? de Estados Unidos. Historieta. ¿Cómo se elabora una historieta? Los pasos para elaborar una historieta son en principio simples, pero metódicos. Como todo en la vida, hacerlo con maestría requiere práctica, pero podemos ordenarlos en tres grandes momentos. Primero es la conceptualización. Es el primer paso. Como siempre, sentarse a pensar en qué queremos contar y cómo. ¿Qué tipo de historia queremos contar? ¿Con qué tipo de dibujos queremos contarla? ¿Cuáles y cómo serán los protagonistas, los antagonistas y cuál es el guión a seguir? De todo se debe hacer bocetos y practicar hasta identificar y mejorar cada personaje. La creación. Una vez que sepamos qué hacer, podemos empezar por rotular la hoja, es decir, organizar nuestras viñetas en la hoja según el estilo de nuestra narrativa. Uno más convencional requerirá viñeta tras viñeta, en una relación de 2 o 3 por página.
mientras que una más vanguardista puede romper el flujo narrativo o emplear una página entera para una sola viñeta. Hecho eso, deberemos añadir en cada viñeta las ilustraciones que deseamos contar y lo que ocurre. Por último, llegamos a una revisión. En esta, una vez contada la historia, debemos añadir los detalles mínimos, signos que esclarezcan bien la situación, el texto en los globos de texto, el soporte, porque pues a veces lleva un pie de página donde hay un narrador que nos pone en contexto de lo que está pasando. Y es el momento para revisar que la acción sea lógica y que no haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. Entonces podemos añadir las texturas y los aspectos más decorativos a nuestros dibujos. Bueno, pues llegamos así a la actividad de evaluación. Retomando el texto narrativo que realizaste en la semana 2 de esta unidad, vas a realizar una historieta. Te dejo unos ejemplos de plantillas que puedes utilizar. ¿Sí? Entonces, aquí les dejo, miren, ustedes pueden buscar en internet también, pueden ocupar los que necesiten, los que sean necesarios, pueden hacer los propios, pero este es unas plantillas para que ustedes puedan desarrollar su historia. Algunos me mandaron este texto narrativo, si no mal recuerdo es la pesadilla que tenían, pero me la contaron como de una manera muy simple. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Tratar de darle un poquito más de contexto, tratarle de dar un poquito más de historia, para que agregarle detalles, para que su plantilla de su historieta pues quede lo mejor posible. ¿Sí? Por último, aquí les dejo en cada una de las guías esta pequeña tablita que nos dice o que les dice qué es lo que se está evaluando cada semana y cuánto vale. ¿Sí? Y esto es muy importante porque muchos me entregan esta, me entregan esta, me entregan esta y las últimas dos ya no me las entregan. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no les alcanza para ser evaluados de la mejor manera. Entonces, sí les pido que pongan mucha atención con las actividades que mandan, que revisen y tengan una evaluación pues completa. ¿Sale? Entonces, aquí les dejo las actividades de evaluación. Recuerden que tenemos 2 semanas, sobre todo para trabajos como este, para que me lo entreguen lo mejor posible, en hojas blancas o en hojas de libreta, a medida de las que sean sus posibilidades. Si tienen alguna duda, pueden preguntar en el grupo de WhatsApp o de manera personal.